Hoy vamos a hablar de uno de los temas más fascinantes e intrigantes de la historia. ¿Qué pasó después de la muerte de Jesús? Durante siglos los relatos sobre Jesús han cautivado la imaginación de creyentes y no creyentes, pero especialmente misteriosos son los eventos ocurridos justo después de su muerte. ¿Realmente resucitó Jesús de entre los muertos? ¿Ascendió gloriosamente a los cielos? Sus discípulos recibieron el Espíritu Santo y salieron a predicar su mensaje. Estas preguntas cruciales han generado intensos debates sin llegar a un consenso claro. Así que en este video vamos a examinar lo que dicen las escrituras, la tradición cristiana y las investigaciones históricas sobre estos episodios decisivos tras la muerte de Jesús que marcaron el surgimiento del cristianismo primitivo. Prepárense porque lo vamos a analizar a fondo y al final del video me gustaría conocer qué piensan ustedes al respecto. Empecemos. La resurrección de Jesús. Según la tradición cristiana, al tercer día de su muerte Jesús resucitó. Los evangelios cuentan que algunas mujeres fueron al sepulcro para ungir su cuerpo, pero se encontraron con que estaba vacío. Un ángel les anunció que Jesús había resucitado. Ellas fueron a avisar a los discípulos, quienes no les creyeron al principio, pero Jesús se les fue apareciendo mostrándoles sus heridas, hablándoles y comiendo con ellos. Estas apariciones duraron 40 días. La resurrección de Jesús es el fundamento del cristianismo. Los cristianos creen que Jesús venció a la muerte y abrió el camino para la salvación. También creen que volverá al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Se celebra cada año en la Pascua. Los historiadores tienen opiniones divididas sobre si la resurrección fue un hecho histórico o no. Algunos la aceptan basándose en las fuentes antiguas, otros la rechazan como un mito o leyenda, otros se mantienen escépticos por falta de evidencias. Lo que sí parece claro es que algo ocurrió después de la muerte de Jesús que cambió a sus seguidores e impulsó la formación del cristianismo. Ese algo para los cristianos fue la resurrección. Tuvo un gran impacto histórico aún para los no cristianos. La ascensión de Jesús. Según los evangelios, después de resucitar, Jesús se reunió con sus discípulos en el monte de los Olivos y les dio sus últimas instrucciones antes de ascender al cielo. Mientras una nube lo ocultaba, Jesús fue elevado ante la mirada atónita de sus discípulos. La ascensión marca el final de la misión terrenal de Jesús y el inicio de su reinado celestial. Los cristianos creen que Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre desde donde gobierna la creación y envió al Espíritu Santo. La ascensión se celebra 40 días después de la Pascua. Al igual que con la resurrección, los historiadores están divididos sobre si la ascensión fue un hecho histórico o no. Algunos la aceptan, otros la rechazan y otros permanecen escépticos por falta de evidencias. Parece claro que la ascensión significó un cambio en cómo se entendía y se relacionaban con Jesús. Ya no era un hombre terrenal, sino un ser glorioso y celestial. Ese cambio tuvo un gran impacto en el cristianismo aún para los no cristianos. La misión de los apóstoles. Según la tradición cristiana, después de la ascensión de Jesús, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y comenzaron su misión de evangelizar al mundo. Esto significa que los discípulos de Jesús que habían sido elegidos y formados por él fueron llenos de un poder sobrenatural que les permitió hablar en diferentes lenguas, hacer milagros, predicar con valentía y fundar comunidades de creyentes. Los hechos de los apóstoles y las cartas de Pablo y de otros autores narran las aventuras y los desafíos de los apóstoles en su labor de difundir el evangelio por todo el imperio romano y más allá. Algunos de los apóstoles más destacados fueron Pedro, el líder de los 12 y el primer obispo de Roma; Pablo, el apóstol de los gentiles y el escritor más prolífico del Nuevo Testamento; Juan, el discípulo amado y el autor del cuarto evangelio y del Apocalipsis; y Santiago, el hermano de Jesús y el líder de la iglesia de Jerusalén. La misión de los apóstoles es el origen de la iglesia cristiana. Los cristianos creen que los apóstoles fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesús, los primeros maestros de su doctrina y los primeros pastores de su rebaño.
También creen que los apóstoles transmitieron su autoridad y su carisma a sus sucesores, los obispos, que continúan la obra de Jesús en la tierra. La misión de los apóstoles se celebra cada año en las fiestas de los apóstoles, que tiene lugar en diferentes fechas según la tradición de cada iglesia. Pero, ¿qué dicen los historiadores sobre la misión de los apóstoles? A diferencia de la resurrección y la ascensión, la misión de los apóstoles tiene más evidencia y más consenso como un hecho histórico. Los historiadores reconocen que los apóstoles existieron, que fueron los seguidores de Jesús, que predicaron su mensaje y que fundaron comunidades de creyentes. También reconocen que los apóstoles tuvieron un papel fundamental en la expansión y la consolidación del cristianismo, que pasó de ser una secta judía a ser una religión universal. Sin embargo, los historiadores también cuestionan algunos aspectos de la misión de los apóstoles, como la veracidad de sus milagros, la autenticidad de sus escritos, la unidad de su testimonio y la fidelidad de su tradición. Lo que sí parece claro es que la misión de los apóstoles fue una de las empresas más exitosas y más influyentes de la historia. Gracias a los apóstoles, el mensaje de Jesús llegó a millones de personas de diferentes culturas, lenguas y naciones. Gracias a los apóstoles, el cristianismo se convirtió en una fuerza social, política y cultural que modeló el pensamiento y la moral de Occidente. Gracias a los apóstoles, el cristianismo se diversificó y se enriqueció con diferentes expresiones, ritos y tradiciones. Ese éxito para los cristianos fue la misión de los apóstoles. Para los no cristianos puede ser otra cosa, pero lo que no se puede negar es que ese éxito tuvo un impacto enorme en el destino de la humanidad. Aunque persisten dudas y debate, la resurrección, ascensión y misión de los apóstoles tuvieron un impacto profundo e innegable en la historia. Transformaron a un grupo de seguidores atemorizados en predicadores valientes que llevaron el evangelio por todo el mundo conocido. Sentaron las bases para una de las religiones más influyentes de la historia. Para los creyentes, confirman la divinidad de Jesús. Para los escépticos, plantean preguntas sobre las capacidades y convicciones humanas. Sea como fuere, es difícil imaginar la cultura occidental sin la presencia y el legado de Jesús y sus discípulos, que comenzó con estos eventos decisivos narrados en los textos cristianos primitivos. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.